Yo, mi gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les tengo un video bastante interesante. Mucha gente me ha pedido videos de plancha, de cómo entrenar plancha, pero voy a hacer algo un poquito diferente. Voy a hablar sobre errores a la hora de hacer plancha. El objetivo de este video va a ser básicamente en tratar de mejorar lo que es esos pequeños detalles que a veces la gente suele hacerlos y que al mismo tiempo como que continúan haciendo y no intentan corregirlos. Entonces el día de hoy voy a mostrarles 3 errores a la hora de hacer plancha que van a servirles, por ejemplo, a mejorar la forma, a mantener una mejor línea, a hacer mejores push-up y a hacer mejores presas igualmente. Este video lo hago también porque he visto muchos atletas de muy alto nivel que en las redes sociales, por ejemplo, cuando están haciendo sus combos, suelen hacerlo y no le prestan tanto detalle a estos factores de los cuales voy a hablar. Tampoco voy a decir que, por ejemplo, la manera en la que yo lo hago es la manera perfecta, pero yo creo que es la manera apropiada para ejercer el buen esfuerzo, sobre todo a nivel de sostener la plancha, ya que se tiene que sostener de una manera que sea correcta y que no vaya a afectarnos a largo plazo. A igual que por ejemplo, las push-ups, que por ejemplo hay unas maneras diferentes de realizarlas y hay algunas maneras que se facilitan, entonces el esfuerzo no es el mismo. Entonces el día de hoy lo que les voy a mostrar más que todo va a ser la diferencia entre manera correcta de realizar el movimiento, cuál movimiento va a ser más fácil que otro, y también dónde se va a ejercer el esfuerzo apropiado para generar muchísima más fuerza a nivel del empuje. Ahora vamos al tema. Lo primero de lo cual voy a hablar va a ser sobre 3 errores bastante comunes que se suelen ver muchísimo en plancha, sobre todo en el hold, en sostenerla. No voy a hablar de banana porque claramente yo creo que prácticamente todo el mundo sabe que la banana no es una manera correcta de realizar el movimiento. Entonces vamos a pasar a los errores que yo suelo notar, que no son tan notables, pero que cuando tienes cierto nivel ya tienes que comenzar, como por ejemplo a dejar eso de lado para hacerlo de la manera correcta. ¿Ok? Voy a quitar la camisilla, poner por acá. Entonces vamos a comenzar por el primer error, que va a ser la sobreprotracción o el overholo, que se hace a causa de sobreelevar los hombros. Entonces eso lo que nos va a crear es una escápula demasiado insinuada, algo que no es del todo correcto a la hora de hacer plancha, ya que necesitamos hacer un poquito de presión escapular para que así de esa manera nos quede una forma un poquito más ovalada, un poquito más derecha, y que no se vea la forma esta tipo tortuga que suelen hacer muchísimos atletas, ¿vale? Entonces cuando elevamos los hombros, esta va a ser más o menos la plancha que les va a salir. Van a crear una forma más o menos así, lo que va a crear muchísima tensión a nivel de la nuca. Entonces tienen que estar bastante cuidadosos con esto, ya que a largo plazo les pueden salir algunos dolores acá, algo que no se aconseja mucho a la hora de hacer plancha. Entonces lo que yo les aconsejo más que todo es evitar sobre todo este error de elevar los hombros, ¿vale? Yo creo que me he pasado un poquito, pero básicamente es eso lo que suele pasar. Entonces lo que tienen que hacer más que todo es bajar los hombros de acá, hacer una pequeña depresión manteniendo la protracción escapular activada igualmente, para que así nuestra forma sea un poquito no correcta, pero vamos a decir un poquito más estética. Entonces en este sentido lo que vamos a realizar es que vamos a poder deprimir o elevar un mínimo para que la forma no se vaya tan sobreescapulada, ¿ok? Ahora lo que les voy a mostrar es un poco la transición que debemos realizar para evitar esta sobreescapulación que hacemos, ¿vale? Entonces va a ser desde acá, en vez de mantener los hombros hacia abajo, hacia arriba, lo que vamos a hacer es que vamos a deprimirlos un poquito, echándolos hacia abajo. De verdad que es una transición, es un movimiento bastante simple de realizar. Entonces nada más consiste de ir de acá y ya mantener esta figura en esta manera. Ahora, para el segundo error, que suele ser muy común en plancheros, va a ser no mantener activada la lumbar. Lo que va a hacer que, por ejemplo, incluso si tenemos una buena escápula, lo que va a hacer es que va a hacer una decreción a nivel de la forma y va a mantener el lumbar bastante bajo. Esto es algo que no se recomienda, ya que, por ejemplo, a nivel de las push-ups se van a ver bastante bajo, o a nivel de las press
vamos a estar obligados a partir un poquito lo que es la espalda para poder subirla. Entonces este tipo de errores tenemos que mantenerlos desde sostener la plancha, para que así de esta manera nos pueda ayudar a tirar press, que es por ejemplo lo que a mí me gusta hacer, que son los press derechos. Se tiene que mantener un buen bloqueo lumbar, para que así de esta manera podamos bloquearlo de mejor manera. Bueno, ahora pasamos al ejemplo. Ok, entonces como lo pudimos notar, es algo que yo suelo llamar un poquito trampa al final, ya que por ejemplo dependiendo del ángulo en que se suele ver la figura, podemos ver que por ejemplo incluso si tenemos escápula, el alineamiento, para alguien que ya conoce un poquito más sobre el bloqueo lumbar y cómo mantener el alineamiento alto, que es lo que se requiere verdaderamente en plancha para que el alineamiento sea perfecto. Entonces por ejemplo, incluso si tenemos una muy buena escápula pero la lumbar está baja, es algo que no es correcto en plancha. Entonces yo les aconsejo más que todo reforzar esta parte de la lumbar, ya que es muy importante. Yo creo que hay mucha gente que no le presta demasiada atención a esto, y esto es uno de los errores que en plancha que se suelen notar muchísimo actualmente. Ahora vamos a ver la diferencia entre las dos figuras. Vamos a comenzar. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer error, pero este error más que todo yo lo considero un poquito más error para atletas de alto nivel que para atletas principiantes. Creo que es de las progresiones más importantes por las cuales se suele pasar. Yo lo considero lo más correcto para comenzar en plancha y después comenzar a mejorarlo, y es lo que se suele llamar caseta planche, en el cual por ejemplo nuestra cadera está un poquito más alta que las piernas. Mucha gente ha comenzado por esta plancha. Yo fui uno de aquellos de los cuales comenzó con esta, en la cual por ejemplo en straddle o en full siempre mi cadera sobresalía un poquito más hacia arriba. Actualmente lo considero un error, ya que normalmente lo que necesitamos estar más que todo es completamente derecho, con una buena activación lumbar. Y a diferencia del error que acabo de comentar hace poco, es un poquito mejor, ya que la activación lumbar se va a ver un poquito más insinuada y va a estar un poquito mejor hecha que manteniéndola inactiva, ¿ok? También se debe considerar que a la hora de hacer caseta nos impide un poquito hacer holo, ya que vamos a tener una posición de adelantamiento un poquito más importante debido a esta altura que vamos a tener al nivel de la cadera. A mí actualmente no me sale muy bien, ya que por ejemplo ya tengo un holo un poquito más pronunciado, entonces se logra ver apenas que subo la cadera, pero voy a tratar de hacerlo sin holo para que se pueda ver un poquito más de una mejor forma. Entonces más que todo va a ser esto. Ok, entonces como lo pudimos ver aquí, mi posición de inclinación es incluso un poquito más inclinada que de costumbre. Por ejemplo, en mi plancha normal mi posición de inclinación es un poquito más reducida, pero a causa de la caseta, bueno, inclinamos más, metemos menos holo y la cadera claramente se ve un poquito más pronunciada. Ahora les voy a mostrar de nuevo un poco la diferencia entre las dos, ¿vale? Para que se hagan una idea. Entonces de caseta aquí, a holo agresivo. Bueno chicos, ahora vamos a pasar a los errores a la hora de hacer push-up. Vamos a tener tres igualmente. Push-up es algo que yo considero bastante técnico. Creo que es muy difícil tener push-up bastante clean, pero al mismo tiempo hay algunos detalles que pueden hacerlo un poquito más fáciles, que son los detalles que voy a decir ahora mismo. Ya que por ejemplo una persona que no conoce mucho sobre este tema va a decir, mira, estos están bien, pero ya para una persona un poquito más experimentada dentro de lo que es el campo de las planchas, ya logramos notar esos errores un poquito más, ¿vale? Entonces el primero de ellos es algo, yo lo llamo micro push-up, o le pueden decir half push-up, media push-up, lo que sea, pero va a ser el hecho de no bajar completamente el rango completo del movimiento. En cierto sentido es una de las push-ups más fáciles de hacer, ya que al hacer la mitad del movimiento no vamos a tener la misma fuerza de palanca. Entonces en este sentido no creo que sea correcto. Creo que se debe improvisar un poquito más, se debe mejorar. Muchos atletas lo hacen, entonces espero que con estos detalles pues puedan un poquito mejorar este aspecto, ya que en cierto sentido
no es muy correcto, y lo que van a hacer es que van a hacer repeticiones infinitas sin hacer el movimiento correcto, ¿ok? Entonces esto es básicamente bajar hasta este punto, hacer un esfuerzo de los codos hacia los dorsales y bajar un poquito mucho los hombros. El hecho de bajar bastante los hombros no quiere decir que estemos haciendo el rango completo del movimiento, ¿ok? Siempre lo que tenemos que estar pensando es a bajar desde la posición de inclinación hacia la cadera y empujar manteniendo el esfuerzo completo de los brazos, ¿ok? Si no hacemos el esfuerzo completo de los brazos y nos ayudamos de lo que es el cuerpo completo, vamos a estar asistiendo al movimiento, vamos a estar utilizando un poquito de impulso y es algo que no debemos realizar. Entonces les voy a mostrar el primer detalle que no debemos hacer, y es este, que es hacemos plancha, como lo pudieron ver, logré hacer 3 repeticiones casi sin ningún tipo de esfuerzo, y esto es básicamente porque nos estamos apoyando demasiado en el cuerpo. Los dorsales están dándonos un impulso que funciona como un resorte. Entonces, incluso si se ve un poquito correcto para algunos, tienen que saber que no es una facilidad, es algo que se suele ver muchísimo en competiciones, incluso algo que debe ser un poquito más juzgado dentro del detalle, ya que las planche push-up correctas requieren un poquito más de esfuerzo y práctica a largo término. Entonces, por ejemplo, no nos quedemos en lo que es el punto fácil y busquemos de verdad la dificultad de este movimiento. Ahora vamos a pasar al segundo error, que son básicamente las push-ups con impulso. Este tipo de push-ups lo que hacen es que hacen un impulso hacia adelante que vamos a recuperar igualmente como un resorte, pero más con la ayuda de los hombros e incluso del core, o sea que levantamos un poquito el core hacia arriba para facilitar un poquito el momentum de subir de flexionar los brazos nuevamente, ¿ok? Entonces esto es básicamente lo contrario a lo que hicimos anteriormente, que es hacer la mitad del movimiento, vamos a exagerarlo para después coger el mismo impulso y subir y recuperar forma. Esta es una de las push-ups más comunes igualmente en competición, pero como lo había dicho anteriormente, tienen impulso, entonces no son lo mismo que, por ejemplo, hacer unas push-ups bastante correctas, que va a ser solamente esfuerzo de brazos, ¿ok? Entonces estas push-ups más o menos se van a ver así. ¿Ok? Entonces no se logra ver muchísima diferencia, pero al mismo tiempo a la hora de hacer, de bajar y coger el impulso para volver a subir, se nota muchísimo la diferencia entre esto y poder tirarlas directamente desde acá, bajar con esfuerzo completamente de los brazos y volver a subir, ¿ok? Que lo vamos a ver al final cuando ya haya hecho el tercer error, ¿ok? Y estas push-ups se ven más o menos así. Bueno, aquí como lo pudimos notar, se nota bastante el impulso, a diferencia de lo que es una push-up correcta. A mí personalmente me cuesta incluso hacer este tipo de cosas porque me concentro muchísimo en hacer el movimiento lo más correcto posible. Entonces, a diferencia de otros atletas que se les va a ver muchísimo más pronunciado, por ejemplo, el resorte de bajar y después coger el mismo impulso, a mí casi no me sale, ya que me concentro básicamente en hacerla lo más correcto posible todo el tiempo. Ahora el siguiente error que vamos a ver va a ser de sobreflexionar hacia adelante, dejando la cadera hacia arriba para darle una impulsión un poquito diferente a lo que es el empujar con el cuerpo. Este va a ser más mantener el cuerpo arriba y hacer la flexión un poquito más profunda, pero sin ejecutar el esfuerzo correcto de este movimiento. Entonces esta, al contrario de la push-up con impulso, sí que se logra remarcar, por ejemplo, el hecho de que la cadera se queda muy arriba, ¿vale? Entonces va a ser más o menos así. Tiramos full. Y aquí, como lo podemos ver, el esfuerzo es muchísimo menor y la forma se ve un poquito como partida en ciertos momentos.
En full casi no se logra ver mucho la diferencia, pero es verdad que, por ejemplo, la gente que hace Straddle todavía y que hace este movimiento sí sé que sí que se ve como las piernas bajan, pero al mismo tiempo la cadera se queda arriba. Estos son los pequeños detalles que se suelen ver en push-up, los errores. Y ahorita mismo lo que les voy a mostrar es cómo suele verse una push-up verdaderamente correcta. El mecanismo que vamos a utilizar para este tipo de push-up va a ser básicamente mantener la misma forma que utilizamos al sostener la plancha, que va a ser una buena lumbar alta, una buena escápula, y a la hora de bajar lo que vamos a llevar es el agarre a la cadera para después empujar sin necesidad de hacer ningún impulso y haciendo completamente el rango completo del movimiento, ¿ok? Entonces más o menos se va a ver de este tipo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con todo lo que ya sabemos. Bajamos, ¿ok? Para este ejemplo nada más hice 2 repeticiones, ya que cuesta un poquito hacer más, pero ya lo pudieron notar que el rango de movimiento se ve completo, o sea, bajo completamente hasta tocar el agarre con mi cadera, y al momento de empujar utilizo 0 esfuerzo de la parte de las piernas, solamente mi cuerpo que está completamente bloqueado por todo el rango de movimiento. Bueno mi gente, ahora volvemos a otros errores que van a hacer en este caso con respecto a lo que son los presses. Los press para mí son algo que de verdad estoy bastante orgulloso de lo que he trabajado, porque me he concentrado mucho en este aspecto. De hecho no es que tenga no es que me considere de los mejores en el mundo haciendo press, pero creo que mis press son bastante correctas, son bastante derechas. Utilizo el esfuerzo de los brazos completamente, que es lo que se suele necesitar para que sean bastante clean o limpias. Entonces les voy a decir algunos errores que se suelen ver muchísimo en prácticamente la mayor parte de atletas en este sentido. Entonces el primer error que vamos a ver es el press de talón o el press de banana, en el cual por ejemplo los pies van a subir primero, lo que van a hacer que la lumbar se parta completamente y nos dé una posición un poquito no muy confortable para la zona lumbar, ya que esto puede crear dolores a largo término. Entonces tenemos que tratar de evitarlo. Voy a tratar lo máximo que pueda para hacerlo correctamente, ya que no tengo la costumbre de hacerlo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo que no sé si vaya a salir correcto, pero vamos a ver. Entonces más o menos sería así, ¿ok? A la hora de hacer este tipo de press, yo personalmente suelo notar muchísima ayuda, o sea, lo considero una trampa igualmente, al igual que las push-ups de las semi push-ups, porque hacen el movimiento muy fácil. O sea, cuando tiro las piernas primero, ya se nota que mi cuerpo ya quiere subir completamente, a diferencia de hacer las correctas, que es hacer el esfuerzo completamente con los brazos. Así que para este aspecto lo que les aconsejo más que todo es reforzar mucho la zona lumbar, porque eso es prácticamente la zona que nos va a ayudar muchísimo más a mantener el cuerpo completamente derecho, para que así el esfuerzo sea 100% de los brazos. Y ahora para el segundo error que podemos notar en las press de plancha, son las press casetas, donde nuestra cadera, a diferencia de la banana que va a ser primero los pies que van a subir, en las casetas lo que va a ser la lumbar, la cadera, que va a subir al comienzo, mientras que los pies se quedan un poquito abajo, y después completamos el rango de movimiento enderezando el cuerpo completamente. Entonces más o menos se van a ver así. Acá. ¿Ok? Entonces esta press, a diferencia de la banana press o la press de talón, como le suelo llamar yo la considero un poquito más correcta. A atletas de alto nivel, como lo había dicho anteriormente, sí sería un error, ya que estamos hablando del alto nivel mundial de competiciones. Esto se debe juzgar muchísimo más en detalle. Pero para gente que es principiante, les considero que, por ejemplo, mantener el lumbar activo es lo que les va a ayudar a enderezar un poquito más la forma eventualmente. Bueno, ahora vamos a terminar el video con la forma correcta de hacer press para mí, que es simplemente
mantener escápula, mantener lumbar, mantener piernas completamente derechas a la hora de subir y bajar, ¿ok? Entonces, más o menos será esto. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Los detalles que les he dado hoy básicamente son para ayudarlos a hacer la diferencia en lo que es una buena forma de ejecutar algún ejercicio, sobre todo en plancha, que sea en push-up o en sostenerla o incluso en las press. No es precisamente para el hateo, no estoy tratando de decir que, por ejemplo, esta es la manera correcta que hay de hacerlo, pero yo creo que, por ejemplo, la gente se debería concientizar más que todo en lo que es el nivel alto de calistenia, el nivel competitivo, y que deberían ponerle muchísima más atención a lo que es este tipo de técnicas que, por ejemplo, para atletas como yo, que tratamos de perfeccionarlo y queremos ir a una competición y que nos valoren ese tipo de esfuerzos que estamos llevando, por así decirlo, a un nivel un poquito más alto, de que sea reconocido de cierta manera. Entonces, esto es básicamente los detalles que se podrían haber. Pueden variar incluso a nivel de los agarres. Por ejemplo, hoy prácticamente todo lo que hice lo hice con agarre de paralela, que para mí es de los más fáciles de hacer, pero con respecto a los diferentes grips que pueden haber en el suelo, supino, prono, puede cambiar, por ejemplo, un poquito el esfuerzo a nivel del agarre simplemente, pero a nivel de técnica va a ser básicamente lo mismo. Bueno, mi gente, y pues nada, dejar un comentario de lo que opináis del video, de verdad que significa mucho para mí, me motiva a seguir haciendo videos, y de verdad que este año me gustaría crecer bastante en YouTube, crear muchísimo más contenido, y de verdad que cada comentario, cada like me motiva muchísimo más a continuar. Enviar este video, por ejemplo, a la gente que está trabajando este tipo de cosas, ya que, por ejemplo, puede ser de mucha ayuda y los puede ayudar en ese camino que quieren alcanzar para tener una plancha bien potente. Y pues nada, mi gente, nos vemos pronto y quedad conectados.